Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. Doctor Guamán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante, el golpe de calor. Realmente es un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? Que sobre todo se da en los meses de verano, ¿no? Así es, justamente quería comentarles un poco acerca del perfil del doctor Guamán Muñante. Él es egresado de la Maestría de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, actualmente es docente de la Facultad de Medicina San Fernando. Él ha sido director del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y pertenece al staff del Departamento de Medicina Interna del Hospital Arzobispo Loaiza, como ya lo mencioné. Doctor, ¿qué podemos entender como ola de calor? Ahorita, por ejemplo, le comento, tengo acá el cuadro de temperaturas. Por ejemplo, tenemos Chiclayo 30 grados, tenemos acá una alta temperatura, Ica 30 grados, estamos en Iquitos con 32 grados centígrados, Moyobamba 29 grados, Piura 32, Pucallpa 33, Puerto Maldonado 30 grados, Sullana 32. ¿Cómo entender la ola de calor o el golpe de calor? Sí, como mencioné al inicio, este es un problema que se está presentando y está aumentando con los años. Y hay estudios bien claros de que existe una asociación entre el cambio climático con la ola de calor, y el calentamiento global. Por ejemplo, en Sudamérica hay una sensación de calor de hasta 50 grados en Brasil. En Argentina la temperatura ha llegado a 42 grados. Y en Perú no escapa de ese problema. En las zonas cálidas del norte, en las zonas cálidas de la selva, ¿no? Y esto no se va a poder, digamos, evitar, porque el cambio climático, el calentamiento global es algo que se presenta hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es, uno, prevenir, sobre todo a aquellas personas de riesgo. Dos, conocer algunos síntomas o signos para en forma inmediata tomar una acción primero en su casa y, si es necesario, llevarlo a un hospital o a una clínica para ser atendido. ¿Y por qué llevarlo? Porque hay un dato muy interesante que ya está publicado en revistas científicas, es que la mortalidad es alta. Wow. Puede llegar desde un 20 hasta un 65%. Y esto ha ido aumentando, sobre todo en pacientes ancianos. La última revisión que hemos encontrado, ha habido un aumento casi del 100% de la mortalidad el año pasado. Por lo tanto, muy importante tomar medidas de prevención y muy importante ante datos, digamos, clínicos, tomar acciones en casa y de forma inmediata llevar al familiar a un centro hospitalario o a una clínica. Perfecto, doctor. ¿Cuáles serían ¿cómo se le puede decir? Los síntomas de alerta o las señales de alerta que nosotros podemos, digamos, detectar en nuestra casa, ¿no? En el día a día, ante un momento de calor tremendo que estamos viviendo en Lima. ¿Cuáles son los signos de alerta inmediatos? Sí, mire, primero el golpe de calor, por definición, se da cuando la temperatura corporal está por encima de los 40.5 grados centígrados. Pero esto no necesariamente es así. Puede darse a temperaturas menores. Y en algunos tipos de pacientes, como son los pacientes ancianos, o los niños, o los que tienen alguna discapacidad, los datos clínicos no son clásicos. ¿Cuáles son los datos clínicos clásicos, no? Que hay un enrojecimiento de la piel, que la piel está caliente, que la piel está seca, que el paciente puede tener aumento de las palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria. Pero sin embargo, algunas personas, como repito, factores de riesgo, como son los ancianos o niños, o algún tipo de discapacidad, por ejemplo, neurológica, no van a dar estos datos clínicos claros, ¿no?
el paciente va a tener de repente cambio de carácter, puede estar irritable, puede tener cierta sensación de mareo, cierta sensación de dolor de cabeza, ¿no? Y esos son datos muy importantes. Los datos clínicos en pacientes o personas, digamos, sin factores de riesgo importantes, como una gran parte de la población, y una población de riesgo que también lo puede tener, pero con datos muy sutiles, que uno que tiene que estar observando, esos cambios de carácter, dolor de cabeza que a veces sin importancia, y tomarlo con, digamos, con importancia en este tipo de pacientes. Perfecto, entonces, ante estos signos de alerta, ante esas situaciones que se van a presentar y que nosotros como padres de familia, familiares de personas como son adultos mayores, niños o personas con discapacidad, ¿qué hacer? Porque lo primero que uno piensa es, Sí. lo baño, lo llevo, ¿no? Pero ¿qué más? En cuanto al beber agua, hidratarlo, Sí. ¿qué hacer? Sí. Si ya estamos en la etapa que hay un dato, digamos, un dato clínico que uno sospecha que puede estar con golpe de calor, básicamente es bajar la temperatura. Lo ideal es bajarle 2 grados, de 41, 40, 38, 39, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Por ejemplo, si usted está en casa, nota que esto está ocurriendo, y si usted lo puede movilizar de forma inmediata hasta una tina, o de repente a su jardín, y simplemente con una manguera con agua, bajar la temperatura corporal, ¿no? Puede ser lo más rápido, o llevarlo a una tina o a una ducha y ponerle agua fría. Si se pudiera, si hubiera en la casa hielo, colocar el hielo en la tina, hasta lograr que la temperatura baje 2 grados. Y esto es muy importante porque si usted toma la medida rápida, las complicaciones van a ser menores, porque mientras usted traslada a su familiar de su domicilio a la clínica hospital, puede pasar 15 minutos, media hora, 1 hora. Y esos minutos son muy importantes, sobre todo en pacientes con riesgo, repito, los ancianos, los niños, las embarazadas. Ahora, estando por ejemplo en su casa, también puede utilizar hielo o toallas muy húmedas, colocarlas en el cuello, colocarlas en la cabeza, toallas húmedas, colocadas en las axilas, en la región inguinal, ¿no? De tal forma que lo más rápido posible se baje la temperatura. Perfecto. Ahora, usar medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, no va a ser algo, digamos, inmediato. Si el paciente está consciente, obviamente tomar agua. El agua que pueda tomar, obviamente si no puede tomar agua, básicamente hay que darle medidas de ducharlo en una tina o en su jardín, ¿no? Perfecto. Y de forma inmediata, después de bajar la temperatura, llevarlo a un centro hospitalario. Acá en Lima, en Perú, se tiene costumbres, tradición en cuanto a la alimentación, por ejemplo, tomar caldos calientes en verano. Hay mamás y hay personas que pues no dejan de su tradición del caldo, la sopa en el verano, invierno. ¿Qué decirles a ellos? ¿Cómo reemplazar estos alimentos calientes de repente por alimentos frescos? Claro, miren, justamente esa es la parte ya de la prevención. En la parte de la prevención hay que educar a la población. Y la educación lo tiene que hacer obviamente el sector salud. Pero también uno tiene que informarse a través de las redes, como el día de hoy. Y obviamente las personas, digamos, en nuestro país que tienen costumbre de tomar comidas calientes, o té o café caliente, tienen que tener claro que esto no le va a favorecer. Eso sí, tiene que hidratarse con bebidas heladas o bebidas frías por lo menos, y varias veces al día. Probablemente no tenga sed, pero tiene que tomar agua. ¿Y por qué a veces no tienen sed algunas personas, sobre todo los ancianos? Porque hay también una forma de envejecimiento que ocurre en la lengua para
para captar la sed en los pacientes ancianos, ¿no? Y el sistema neurológico también sufre un envejecimiento y el centro de la sed tampoco va a funcionar como desea. Entonces uno debe de ingerir bebidas al tiempo, mejor si son algo heladas, pero ya no consumir bebidas calientes en grandes cantidades, ¿no? Perfecto, digamos el consumo de las ensaladas, Eso, ¿no? obviamente, digamos, consumir frutas y verduras es bueno. Perfecto. En general, para mantener un buen sistema cardiovascular, evitar muchas enfermedades, ¿no? Y dentro de ello está el golpe de calor, ¿no? Lo cual sí es muy útil, Perfecto. como una medida preventiva. Claro. ¿Y en qué caso, doctor, ya amerita que yo tome la decisión después de haber hecho tal vez esta primera acción que es hidratar a mi familiar, de repente bañarlo, sacarlo a un lugar externo de la casa? ¿En Claro. tendría que pasar para yo ya decidir llevarlo de emergencia? Mire, la sugerencia es la siguiente: ni bien usted tiene la presunción, si el familiar tiene la presunción que su familiar probablemente tenga golpe de calor, sobre todo si su familiar es un niño, es un anciano, es una mujer, una señora embarazada, o de repente tiene una obesidad o sobrepeso en exceso, o de repente consume algún medicamento, porque hay medicamentos que, digamos, no es bueno para el golpe de calor, más bien lo deshidratan a los pacientes, como son los diuréticos. En ese tipo de pacientes que son de riesgo, lo ideal es bajarle la temperatura, como les digo, 2 grados centígrados. A veces llevarlo de forma inmediata tampoco no es malo, pero si es lejano el lugar, claro, no conviene. Va a llegar muy complicado. ¿Por qué muy complicado? Porque la falla va a haber una falla renal, va a haber una falla cardíaca y una falla a nivel del sistema nervioso. Entonces, cada minuto que pase no va a ser bueno. Si el familiar ve que el paciente comienza a despertar, si ve que la temperatura ha bajado 2 grados, o sea, el ideal sería tener un termómetro. Claro. Si nota que ha bajado la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tiene que llevarlo. No debe dudar, porque el golpe de calor se puede complicar. O sea, es considerado una patología, un problema de salud pública grave. No es bueno que se quede en el hogar. Probablemente allí en el hospital, como va a corresponder, en la clínica va a hacer algunos exámenes de laboratorio. Como le digo, por ejemplo, si hay falla renal, va a comenzar a elevar algunos marcadores como la creatinina y otros temas como va a poder bajar el sodio, porque bajan los electrolitos, y eso no lo va a poder solucionar en su domicilio. Tiene que llevarlo a la clínica o al hospital ante una sospecha, tomando las medidas que he mencionado. Perfecto. En cuanto, doctor, a cómo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, donde usted labora, ¿con cuánta frecuencia se presentan estos casos en estos primeros meses del año? ¿Ha habido casos especiales en los cuales se ha manifestado? Bueno, al momento no hemos tenido, por lo menos en el hospital, pacientes complicados por este tema. Recuerdo que el año pasado sí lo tuvimos. Probablemente los pacientes están llegando al primer nivel de atención o segundo nivel de atención, ¿no? Los centros de salud, y ahí los están solucionando, ¿no? Porque el hospital a veces sí ve pacientes, pero ya pacientes más complicados, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y este tipo de pacientes sí son vistos en el primer o segundo nivel de atención. Perfecto. ¿Qué decirle, doctor, a las personas que están trabajando en la calle, expuestas al sol? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué decirles? ¿Qué recomendación? Ese es otro grupo de riesgo. Aquellas personas que, digamos, laboran en el día a día, en la construcción civil o parques y jardines, o que está a veces esperando una movilidad media hora, 1 hora, ¿no? Tienen que tener sombrero, como una ala grande, utilizarlo, ¿no? Debe de tener ropa ligera y, digamos, también ropa clara, para que no capte tanto el calor. Y debe consumir bebidas de forma consecutiva, ¿no? O sea, tenga sed, tenga poca sed, o
o a veces no tenga sed, debe de consumir porque se están deshidratando, ¿no? Y la única forma como uno se puede realmente prevenir es con esas medidas, ¿no? Perfecto. Es muy, en el Perú, digamos, ¿qué tal, cómo ve usted como médico la cultura del tomar agua? El peruano toma agua, se hidrata naturalmente, eh, No, ¿a qué se no, debería? y creo que una razón es el desconocimiento. Ujú. Probablemente sienten sed y por motivos diferentes no lo consumen o no tienen pleno conocimiento que a veces en estas temperaturas es bueno tomar más agua. Y yo diría que es más por desconocimiento, ¿no? No, eso no es parte de nuestra cultura la prevención. Ujú. Pero creo que con esta información que hoy día estamos compartiendo, debemos hidratarnos de forma consecutiva, llevar siempre nuestra botellita con agua, comprarnos nuestra agua, botellita y hidratarnos. Perfecto. En cuanto a las bebidas rehidratantes, ¿son válidas o no son válidas? ¿Hasta qué punto nos ayudan? Claro, mire, básicamente es tomar agua, Ujú. porque si usted toma una dieta habitual, la dieta habitual consume sal y hay frutas donde consume potasio. Mm. Entonces, ahí debe estar básicamente lo necesario, ¿no? Ahora, no niego que se puede usar bebida rehidratante, pero la dieta del día es la que más le va a ayudar. Ujú. Ya, y como les repito, puede consumir el agua, que lo debe consumir, podría tomar rehidratantes, que lo usan los deportistas, Ujú. pero si el paciente no mejora, lo que uno desea debe ser llevado a una clínica, un hospital o nivel 1 o 2 de atención de salud. Perfecto. Y para finalizar ya la entrevista, doctor, ¿de qué manera nos ayuda también en el tema del golpe de calor el uso de los ventiladores, el uso de los aires Sí, acondicionados? ¿Son importantes? ¿Qué sí, recomendación de eso? sí, mire, lo ideal es estar en lugares donde haya una buena ventilación. Perfecto. Es muy importante, por ejemplo, si uno está caminando, está cerca de un parque, no estar al sol, pues no estar en una Ujú. sombra, y buscando que haya ventilación en esa área, ¿no? Puede ser dentro de su casa, fuera de su casa. Es muy importante el uso, si se pudiera, cosa que en Perú no es así, es el aire acondicionado. Ujú. Bueno, al no haberlo en todos los lugares en Perú, por lo menos una buena ventilación, que puede ser un ventilador que uno puede adquirir, ¿no? Y que permita que fluya el aire, ¿no? Para que así bajemos la temperatura corporal de la persona afectada. Perfecto. En cuanto, digamos, si hablamos también el momento del descanso en la noche, tener las ventanas abiertas, ventilar el ambiente, ¿qué recomendaciones darles, Sí, digamos, a la población? sí, mire, en la noche, digamos, la temperatura no está en el extremo del día, ¿no? Ujú. Hemos, observamos todos que el día puede estar a 28, 29, 30 grados o más de repente, pero en la noche baja de 28, 29 en Lima, en el caso de Lima, 26, 25, 24. Sobre todo en la madrugada, 2, 4 de la mañana. La sugerencia sería que las primeras horas de la noche, al punto de acostarse, puedan tener un tipo de ventilación. Si hubiera aire acondicionado las 2 primeras horas, prefiero, ¿no? Ujú. Hasta 11, 12 de la noche, que permita una mejor ventilación. No tenerla prendida toda la noche, ¿no? Sobre todo en la madrugada, porque va al otro extremo, ¿no? Claro. Infecciones respiratorias, amanece con tos, etcétera. Y si es un anciano, puede haber una neumonía, Ujú. ¿no? Entonces, el área sí de preferencia debe estar ventilada con las ventanas abiertas, por lo menos parcialmente, y la ventilación, el aire acondicionado prendido 2 horas, 3 horas, no Ujú. toda la noche, porque si no puede haber problemas respiratorios altos o bajos, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Y también la recomendación también es, por ejemplo, durante el día, pues que el público que esté en los paraderos esperando, busquen las sombras, los lugares, y su llamado de atención también a las municipalidades para que también hayan espacios en los cuales el público, pues que camina por las calles, tenga una protección especial. Claro, y
Y más aún, podríamos sumar lo siguiente, ¿no? Hay zonas en Europa donde uno puede tener acceso en los parques al agua de forma gratuita, ¿no? Ponen ahí bebederos y las personas caminan y toman agua, no queda otra porque es la mejor prevención. Esa inversión que se puede hacer económica va a evitar muchos problemas mucho más complejos, incluso económicos, porque un paciente complicado en cuidados intensivos con golpe de calor, es triste que la mortalidad esté en esos valores que le digo, entre el 30 y casi 70%, y si sale del problema puede tener una secuela y el costo es muy alto. Creo que es muy importante invertir en estos sistemas para que la población pueda consumir agua en algunos parques, en algunas zonas de México, sobre todo zonas donde hay mucha combustión. Perfecto, doctor Guamán, ha sido un honor hablar con usted el día de hoy. Sus recomendaciones muy importantes para la población peruana, que en ese momento se está conectando con Red de Comunicación Regional. Gracias por sintonizar Depor Sin Límites. Dirigido y producido por José Carlos Casas Carrión. Los esperamos en nuestra próxima edición con lo último del mundo paradeportivo. RC